Hoy me encuentro con un panameño que se propuso cambiar la forma de hacer política en nuestro país y tengo que decir que lo está logrando. Es un honor para mí tener de cerca a Gabriel Silva. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Contento de estar contigo y hablar un poco sobre el trabajo acá en la Asamblea y de Panamá. Oye, me encanta. Yo leí un poco, bueno, muchísimo de ti. Y en una de tus entrevistas tú decías, a mí no me gusta mucho hablar de mí. Así que hoy te toca sacar de tu zona de confort, porque hoy vamos a hacer algo diferente. Yo quiero conocer más de ti, de Gabriel Silva como persona. ¿Estás listo? 100%, vamos. Bueno, para arrancar tenemos que echar hacia atrás. ¿De dónde tú vienes? Una madre soltera, de 2 hijos, en un país que no era el suyo, y un padre que, como tú mismo lo has descrito, te enseñó la importancia de la integridad. Oye, hiciste tu tarea. Oye, Hiciste siempre. tu tarea ¿Qué muy bien. pasa? Qué bueno. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Oye, mira, bueno, primero de todo, gracias por la oportunidad. De verdad que es un gusto poder compartir contigo y con tu audiencia. Yo soy hijo de padres inmigrantes. Mi mamá es de Chile y mi papá es de Colombia. Y creo que eso es algo interesante en la política, porque muchas veces uno ve en la política, y no solamente en Panamá, sino en el mundo, de que usualmente o tu papá fue, o tu abuelo fue, o tu tío fue político, o son estas familias que han estado mucho tiempo metidas en partidos políticos. Así que de verdad nadie en mi familia es político en lo absoluto. Entonces es un primer salto que cuando yo les dije, voy a correr para diputado, de verdad que ellos no se lo podían creer, ¿no? Pero ambos siempre me han apoyado. Una infancia, de verdad que nunca me faltó nada, pero tampoco era una infancia de muchos lujos. Y yo creo que 2 cosas sobresaltaron y era uno, siempre priorizaron mi educación, invirtieron todo lo que podían en mi educación, mi preparación. Y 2, mi papá, una persona sumamente correcta, igual que mi mamá, me inculcaron principios y valores de actuar correctamente, ¿no? Y yo tengo muchos recuerdos de, bueno, diferentes oportunidades que quizás tuvieron mi papá o mi mamá para inclusive tener más dinero o más recursos, pero como eran poco éticas, no las tomaron. Y creo que muchas veces sucedió en mi infancia y pude ver esos instantes donde quizás en el momento yo no entendía cómo no aprovechaban esta situación u otra situación para tener más recursos, pero siempre regresaban como a que principios y valores. Y creo que eso se ha quedado conmigo y sin duda alguna creo que me lo he traído en la Asamblea. También una infancia bastante diversa, que yo creo que ha sido parte importante de por qué he llegado a ser diputado y el trabajo que he hecho, ¿no? Yo no pertenezco a un círculo social particular o a un círculo económico en particular. Tengo amistades en todas partes, tengo conexiones cercanas en todas partes, he estado en diferentes escuelas, entonces me llevo bien con gente de todas partes, desde los más humildes hasta la gente con más recursos, desde la gente con doctorados, puedo tener conversaciones con ellos, a los que no han tenido educación, y creo que eso para la política que yo quiero hacer es muy importante, porque no se trata solamente de hablar con un grupo de personas o tener relaciones con un grupo de personas, sino con la pluralidad que es Panamá, que al final es un crisol social, económico y de razas, ¿no? Entonces creo que tener esa experiencia familiar y de crecimiento tan diversa me ha ayudado a mí a poder manejarme y conversar y unir a gente de diferentes grupos, que eso ha sido muy importante en varias leyes que hemos tenido, quizás hablaremos más de eso. Pero cuando uno está haciendo una ley, usualmente se encuentran diferentes agrupaciones, intereses encontrados, gente que la quiere, gente que no la quiere, gente que se opone a este artículo, gente que no. Y poder traer a esa gente a llegar a un punto medio para avanzar es sin duda alguna importante. Y yo creo que esa pluralidad de experiencias en mi infancia me ayudó a lograrlo, ¿no? O sea, que todo viene de tus padres, los valores, todo lo que te inculcaron desde chiquito, te ha marcado hasta hoy. Ya tú tienes 35 años. Y yo te tengo que confesar que yo estoy por ahí también ya igualito que tú. Y yo recuerdo como si fuera ayer todas esas experiencias de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, que me convirtieron en la mujer, en la madre, en la profesional que soy el día de hoy. ¿Tú te acuerdas de algo en particular? ¿O qué recuerdos tienes de tu juventud que te hayan llevado hacia ese camino que transitaste del debate, del derecho, de la política? ¿Y cómo era ese Gabriel estudiante de escuela o universidad versus el Gabriel diputado que tenemos aquí hoy? Yo tengo una confesión que hacer y es que, yo no sé si sale esto en la cámara, pero están todos estos diplomas y demás de becas, universidades en el extranjero, pero en verdad yo en la escuela no era buen estudiante. No me lo hubiera imaginado. No me quedé, nunca me quedé, pero sí era un estudiante del 3,9, 3,8, 4, 4,1.
sea, no estaba en el top 10 ni en los mejores 20. O sea, que en verdad a mí en la escuela la parte académica no era mi fuerte, hasta que creo que pasaron varias cosas, ¿no? Uno es que cuando llega el debate, en mi escuela por suerte tenía la oportunidad de incentivar la participación en concursos de debate, ahí encontré como una forma diferente de participar y de aprender. Y eso es una realidad, no todo el mundo aprende de la misma forma. Hay gente que es mucho más visual, hay gente que aprende escribiendo, hay gente que aprende hablando, hay gente que aprende con la experiencia. Y creo que en ese momento de mi vida, leer y memorizar para mí no era lo que me llamaba la atención, pero sí leer y luego participar por medio de la oratoria y el debate. Entonces creo que haber encontrado el debate en la escuela me ayudó a mí a darme cuenta, ok, espérate, no me estaba yendo tan bien en los exámenes, no porque era bobo, no porque no me interesaba, sino porque no era la forma como yo quería aprender y como que yo conectaba. Y entonces el debate fue una tremenda oportunidad de darme cuenta de que hay otras formas de aprender y de ejercer y de participar. Y creo que fue una tremenda oportunidad de crecimiento que me ayudó a quizás encarrilarme un poco más ya cuando llegué a la universidad, ¿no? Y lo otro es que también a mí me cambiaron de escuela en 10º grado y entré a una escuela sumamente competitiva. Entonces yo me acuerdo que cuando entré a esta nueva escuela, o sea, estaban los demás estudiantes que si ganaban 4,8 o 4,7 y cómo ganaban 4,7 y no ganaban 5 y quién estaba en el ranking de los mejores 10 estudiantes. Y yo creo que también te forma mucho el círculo social en el que estás. Y mientras tú te rodees en círculos en donde se exige mucho, eso también te presiona a ti a ser mejor. Entonces yo creo que esas dos circunstancias me ayudaron quizás a mí a encarrilarme un poco más por el mundo académico y de prepararme y valorar la educación, ¿no? Así que sí, creo que esos dos momentos fueron claves. Gabriel, me dices que no eras bueno en la escuela, no me lo hubiera imaginado, como tampoco me imaginaba muchas de las cosas que descubrí ahora de ti. Y es que tú viviste como un monje budista, estuviste sin celular, sin computadora, sin comunicación, pasaste 30 días sin hablar del todo, eso me impactó, tengo que decirlo. Viajaste meses por India, por Nepal, por muchos otros países. Estás clarita. Hiciste una expedición al Everest y pudieras seguir, estoy segura, diciendo muchísimas más cosas y aventuras que has logrado en tu vida. Pero estas aventuras, ¿qué enseñanzas en particular te han dejado? Mira, lo primero es que yo tomé, para explicarles un poco, luego de que yo termino mi maestría en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, yo tenía dos posibilidades. O me iba a trabajar en una firma de abogados en Estados Unidos a hacer carrera, y bueno, esas firmas obviamente pagan bastante bien, o trataba de, sé que suena un poco cliché, pero tener la oportunidad de conocerme un poco a mí mismo, darme cuenta si realmente eso es lo que quería y explorar otras cosas. Y al final tomé la decisión de, bueno, termino, me gradúo en la Universidad en Leyes en Estados Unidos y voy a tomarme 6 meses para viajar por India y por Nepal. Mi mamá, eso viene también parte de mi mamá. Mi mamá es una persona que ha estado mucho en meditación, en yoga, muy espiritual. Entonces, desde pequeños, desde que yo tenía 13, 14 años, en vez de pasar quizás los veranos acá, o mucha gente se va para, si tiene la oportunidad, se va para Florida, a Disneyland y esas cosas, mi mamá me llevaba a la India. Y obviamente de peladito yo no quería ir, que me llevaran a la India, yo quería ir a ver a Mickey o cosas así, ¿no? O quería estar con mis amigos jugando en el parque. Pero ella, una mujer muy espiritual, me llevaba. Y entonces yo creo que desde pequeño siempre he tenido esa apertura, nuevamente conectando con la diversidad y pluralidad de experiencias, esa apertura a diferentes culturas y a ver el mundo, ¿no? Entonces termino de estudiar, me voy para India y Nepal por 6 meses y hago algo que se llama Vipassana. Vipassana es un curso en donde tú estás 10 días en silencio y donde básicamente vives como un monje budista, en donde no hablas, no escribes, no lees, no chateas, te paras a las 6 de la mañana y tienes que meditar hasta las 6 de la noche. ¿Qué haces? ¿Solo meditas? Solo meditas. O sea, te paras, meditas 2 horas, vas a desayunar, ni siquiera te sirven, te tienen que servir la comida, tú no te la puedes servir. Luego meditas por 4 horas más, viene el almuerzo, después meditas por 4 horas más, viene la cena y después te dan algunas enseñanzas budistas y de filosofía budista y en meditación, ¿no?
Y de verdad que fue una tremenda experiencia. Aún así, yo no soy tan religioso, pero yo como lo vi en su momento fue... ¿Cuándo fue la última vez? Y es una pregunta que les lanzo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron un día sin comunicarse con alguien? Yo creo que nunca. Nunca. Desde que tú naces, estás llorando, estás pidiendo, estás exigiendo, después estás leyendo, después estás chateando, después estás hablando. Nunca. Entonces, para mí fue interesante. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si me tomo 10 días donde en verdad nada más tengo que estar yo, o sea, conmigo mismo, meditando, que es lo peor que puede pasar. Introspección total. Y hice eso 3 veces. Y de verdad que fue una experiencia muy, muy única, muy interesante, de muchos aprendizajes. Y en parte eso también me llevó a mí a tomar la decisión de correr a diputado. Porque parte de lo que enseñan todas las religiones dentro de todo, pero particularmente en este momento estaba teniendo la experiencia de meditación budista, es que de las cosas más importantes que tú puedes hacer es ayudar, es a tratar de aliviar el sufrimiento, a tratar de que la gente sea feliz, darlo para el prójimo, como dirán otras religiones, ¿no? Y yo, luego de pasar esa experiencia de meditación y reflexión, me hice una pregunta y es, ¿qué es lo más importante que yo puedo hacer con mi tiempo? Y para mí la respuesta fue, bueno, sí, yo creo que luego que todo lo que he aprendido en la introspección, lo más importante que yo puedo hacer con mi tiempo es ayudar a los demás, ayudar al prójimo, mejorar este planeta o este país o mi comunidad de alguna forma. Y la segunda pregunta que viene después de esa es, bueno, considerando quién tú eres, tu edad, yo estaba soltero, sin hijos, tenía todavía 28 años, vivía con mi mamá, considerando tu contexto, ¿dónde es el lugar donde tú más puedes impactar? Y para mí fue bueno, en Panamá había una elección en un año, en un circuito en donde había ganado una diputada independiente, que era Ana Matilde Gómez, que no se iba a reelegir. Yo acabo de terminar una maestría en temas de políticas públicas y anticorrupción. O sea, sumé todo eso y dije, bueno, puedo vivir con mi mamá, no me va a cobrar la renta, he ahorrado algo para poder sobrevivir por un año que le dedico a esto. Quizás este es el lugar, pues. Y entonces decidí tomar el curso de correr a diputado. Pero también creo que es importante mencionarlo, y para no extenderme, que esa respuesta puede, en mi opinión, o sea, tú de cualquier lado del mundo, de cualquier sector, puedes crear ese impacto. No necesariamente tiene que ser en la política, no tienes que estar necesariamente trabajando en pro para ayudar a la gente que está en pobreza o pobreza extrema. Yo creo que simplemente llevando eso en la mente de que quieres dar tu granito de arena, no importa dónde estés, yo creo que eso es importante y vas a ver un resultado, ¿no? Hay una pequeña historia que me encanta de Kennedy, el presidente Kennedy, cuando está esta competencia de quién llevaba la luna primero, si eran la Unión Soviética o los americanos, y entonces Kennedy va a la NASA, como que para ver los cohetes y demás, y se encuentra un señor que está trapeando, y Kennedy es muy social, comienza a hacerle preguntas de que, bueno, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Y el señor no le dice, me dedico a SEO, le dice, no, señor presidente, yo estoy aquí poniendo un hombre en la luna. Eso es lo importante del propósito. Lo que quiero decir es que no importa dónde tú estés, siempre y cuando tengas tu mente y tu corazón en servir y en apoyar, eso es lo importante, ¿no? Ya sea siendo diputado o siendo una persona que está trabajando para poner a alguien en la luna, ¿no? Gabriel, me encanta esto y es un poquito, siento ese mensaje que tú te llevas de toda la experiencia espiritual que has tenido oportunidades que nadie más. Yo, como te comentaba, veía tus redes sociales, veía todo lo que habías logrado en ese momento en tu corta edad y es increíble y creo que son todas esas cosas que van tejiendo el camino para que tú estés sentado aquí en la asamblea el día de hoy. Hace algunos años también, varios ya, casi 10 años, tú recorriste en bicicleta el país con un grupo de amigos y pedaleaste miles de kilómetros junto a ellos y una mochila. Y realmente sé que lo hiciste para enamorarte aún más de Panamá, pero además te llevaste una lección de vida. Cuéntanos un poquito de esta experiencia. Sí, mira, yo creo que como muchos panameños sentí una gran curiosidad por conocer esos lugares que siempre escuchabas, ¿no? Que si, bueno, temas de Pedací, yo nunca había conocido Pedací, Playa Venado, las playas de Las Lajas, algunos rincones de tierras altas en Chiriquí. O sea, siempre había escuchado estos lugares y no los había conocido. Quizás como, usualmente eso pasa, ¿no? Cuando tú vives en un país o en una comunidad, se dice y se ve que quizás los nacionales o los locales son los que menos conocen porque siempre piensan que van a poder ir a ese lugar.
Entonces tú conoces a estos turistas que vienen a Panamá y han ido a todos estos lugares y tú dices, pero yo no he ido ahí todavía, ¿no? ¿Que eso dónde es? Entonces, que son, o sea, básicamente lo que estaba pasando en ese momento es que tenía la oportunidad de ir a estudiar afuera. Esto fue antes de ir a hacer la maestría en el Reino Unido con una beca que me gané. Y yo dije, yo no puedo irme afuera por primera vez en mi vida sin realmente conocer mi país un poquito mejor. Y hablando con un amigo fue, bueno, vamos a hacer un recorrido del país. Y fue que, bueno, podemos irnos en chiva, nos podemos ir en carro, nos podemos ir en moto, pero todo se veía un poco como ajeno, ¿no? Y que si tú vas en carro, haces un road trip, sí, es bastante interesante, pero queríamos conectar mucho más con la comunidad, con el país y ver esos rinconcitos del país que no conocíamos. Y creo que la mejor forma de hacer eso entonces fue, bueno, vamos a hacerlo en bicicleta. ¿Por qué no? Panamá no es tan grande, tenemos un mes para hacer esto. Hicimos el cálculo midiendo, bueno, desde Bocas del Toro hasta Darién, si recorremos alrededor de 60 kilómetros por día, 70, a veces menos, a veces más, podemos lograrlo en 30 días. Y entonces hicimos ese recorrido, salimos desde Bocas del Toro, recorrimos todo, o sea, todo el país, más de 1.100 kilómetros en 30 días, acampando, quedándonos en hosteles, quedándonos en casa de personas que nos recibían por medio de redes sociales. Mandamos, hey, vamos a estar por acá. A alguien que tenga un cuarto, alguien que tenga una sala donde podamos ponernos ahí, en tiendas de acampar. Y fue una tremenda experiencia para poder conocer a Panamá mucho más de cerca y la diversidad de este país y el potencial que tiene. Y eso también es algo que me llevo mucho en la política, y es que recorriendo el país siempre escucho una palabra y es el potencial. Entonces tú vas a Taboga y escuchas el potencial de Taboga, vas a Bocas, escuchas el potencial, vas a las Tierras Altas, el potencial, vas a Colón, el potencial del Caribe, vas a Chiriquí, el potencial de las playas. Y creo que algo que me motivó mucho es como que, espérate, este cuento del potencial no lo llevo escuchando hace un año, lo escuchando hace 10, hace 15, y es verdad que hay un enorme potencial. Comparado a otros países de la región, hay países de la región que no tienen mar, me explico, hay países de la región que no tienen las montañas que hay en Panamá, la diversidad cultural que hay en Panamá. Y creo que una de las cosas que me motivó también a participar en política es, bueno, ese potencial hay que destaparlo, hay que materializarlo y pasar de potencial a realidad. Y nada, creo que eso fue una tremenda enseñanza de ese recorrido, del potencial que hay en este país, haberlo vivido, palpado, estar ahí frente a frente al mismo, y bueno, después con el conocimiento que pude aprender, gracias a la educación, tratar de materializarlo. Me encanta que toques el tema de la política, Gabriel, y que lo mezcles con el potencial, porque precisamente creo que son dos factores que tú tienes y que conoces muy bien. Tú llegas a esta asamblea muy joven, con ideas muy frescas, llegas con propuestas nuevas, además, tengo que decir, como decimos en buen panameño, más graduado que un termómetro y listo para servir a tu país, no solo en conocimiento y en preparación, sino también en ganas, porque tenías muchas ganas de cambiar cómo se están haciendo las cosas desde aquí adentro. Y decides tú también participar. Yo me imagino que esa primera vez que tú llegues a la asamblea, así mismo como te topas con muchas cosas positivas, porque hay que decirlo, todo tiene su lado positivo, también me imagino que te encuentras con puntos frustrantes. Claro. Está la burocracia, está el sistema, Total. está la corrupción. ¿Cómo fue ese choque que tú sentiste en ese primer momento entre lo que pensaste que iba a ser estar aquí y lo que realmente fueron esos 5 años? Yo creo que lo más difícil fue darme cuenta que la asamblea muchas veces es como el mundo al revés. ¿Qué significa eso? En el sector privado, yo trabajé en el sector privado, hay muchos que estarán viendo, trabajan en el sector privado y saben que usualmente en el sector privado las buenas ideas son las que triunfan, son las que se implementan. Si tú tienes una buena idea y trabajas en un departamento de mercadeo y la puedes sustentar y tienes la evidencia, se va a implementar esa idea. Naturalmente, creo que es lo lógico y lo obvio. Pero de las primeras impresiones que tuve en la asamblea era darme cuenta que las buenas ideas no necesariamente son las que triunfan. Al contrario, muchas veces las buenas ideas son las que a veces algunos diputados, no todos, no quieren que triunfen, porque esas buenas ideas quizás cambian las cosas, cambian el status quo, van a hacer una revolución educativa de calidad y algunos no querrán por algunas razones, por ejemplo, o van a realmente fortalecer nuestro sistema judicial y algunos no quieran eso.
Entonces fue difícil darme cuenta que quizás no todo el mundo estaba en la misma página de que las buenas ideas son las que tienen que triunfar, ¿no? Y lo difícil fue que yo venía de estas 2 maestrías que había tomado en el extranjero. Llegué a Panamá, tenía todas estas ideas, toda esta data, todas estas cosas que podíamos hacer para el potencial, traducirlo en una realidad, y tengo los proyectos redactados con toda la evidencia, ¿sabes? Era como el nerdito, pues. O sea, yo venía con mis proyectos, mis ideas, listo para ejecutarse, y me di cuenta que no importaban que fuesen buenas ideas, que había algo que importaba en adición a eso. Y a veces puede ser que hay diputados que no les interesa esas buenas ideas, pero también te das cuenta que el país es muy diverso y que con sus virtudes y defectos la Asamblea a veces representa esa diversidad. Entonces yo vengo y digo, bueno, hay que reformar el órgano de justicia, hay que tener más transparencia, menos corrupción, y aquí están las propuestas para arreglar el tema de corrupción. Pero quizás otro diputado, no malintencionado, me diga, oye, sí, está muy interesante eso, pero en verdad en mi área está pasando este tema de pobreza, de desigualdad, de tala de árboles, de la nada, por ejemplo, ven que los índices de cáncer han incrementado en su región y esto es más importante. Entonces, ¿cómo tú le dices a otro diputado, no, mi tema es más importante que el tuyo? El tema de corrupción es más importante que el tema de salud en tu área, ¿no? Y ahí es donde se tienen que dar esas conversaciones, se tiene que dar una relación de algún tipo para poder decidir, bueno, qué es lo que se va a discutir, qué va a ser prioridad y qué puede ser más importante dependiendo del contexto, ¿no? Y eso es parte del arte de la política, o sea, darte cuenta que y es como humano, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que nuestras cosas, nuestros temas, nuestras causas son las más importantes, pero otros humanos pensarán exactamente lo mismo. Sí. Y uno pensará, bueno, a mí me encanta el tema de desarrollo económico y la economía y los presupuestos del Estado, y eso es lo más importante, la economía es lo más importante. Pero luego hablas con un ambientalista y te dice, no, o sea, si no hay ambiente, si no hay tierra, si no hay planeta Tierra, no hay economía. Exacto. Y también es válido, pero también es válido el punto de economía. Y así mismo alguien te puede decir, no, el tema de la corrupción y las instituciones sólidas es lo más importante porque si no va a haber corrupción en la economía y en el medio ambiente, también es válido. Entonces, creo que lo interesante de la política es cómo todos esos intereses que son válidos, son importantes, cómo los priorizas, cómo los trabajas a la vez y cómo llegas a acuerdos, ¿no? Entonces, eso es bonito porque o sea, creo que representa nuestra democracia en nuestro país, pero también hay un enorme reto y es cuando hay diputados que no les interesa que las cosas cambien del todo. Gabriel, tú llegas a esta asamblea y te conviertes en un diputado que representa, junto a otros diputados independientes, una fuerza en la cual muchas personas creen, que le llevó a dar esperanza a muchas personas, y creo que eso lo demostraron el pasado 5 de mayo, y yo aquí tengo que reconocer algo y ponerlo así en mayúsculas cerradas enorme, que tú prometiste no reelegirte y cumpliste tu palabra. Eso dice muchísimo de ti como profesional, como hombre, de esos valores que tanto me hablabas, que te inculcaron tus padres, porque en las calles se sigue escuchando, oye, pero queremos más de Gabriel Silva en la asamblea, oye, pero necesitamos más de Gabriel ahí. Y aún teniendo el cariño de la gente, tú decides cumplir con lo que prometiste. Eso para mí tiene muchísimo valor. ¿Cómo fue ese proceso de estar aquí en la asamblea, que es un terreno tan pero tan complejo, y decir, ¿sabes qué? Somos esa primera generación, y hablando personalmente de ti, soy esa primera generación que quiere hacer las cosas bien, y además no solo lo haces bien, sino que logras salir por la puerta grande? Claro, yo creo que todo pasó porque, bueno, yo llevo 4 años en la asamblea hablando de ser congruente, de transparencia, de honestidad, de hacer las cosas bien, pidiendo a la gente que confiara en mí. Y entonces ahora yo romper esa promesa y reelegirme, creo que va en contra de todo lo que yo he dicho y he hecho por 4 años. Y la confianza es algo muy frágil, pero a la vez muy poderoso. En el momento que tú rompas la confianza, es muy difícil ganársela de vuelta. Pero también yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que la gente quizás más tiene conmigo, con Juan Diego, con los independientes? Y es confianza que estamos haciendo las cosas bien, confianza que no estamos robando, confianza que estamos viniendo a trabajar.
Y es lo único que tenemos, porque nosotros no tenemos ni millones de dólares, ni muchos recursos, ni grandes estructuras. En verdad lo que tenemos es esa confianza ciudadana. Y es lo que más tenemos que cuidar, ¿no? Entonces yo creo que lo primero fue como que hey, esa confianza es nuestro superpoder y tenemos que cuidarlo. Y lo segundo es mucho en política, y ya la gente lo sabe, ¿no? La gente no cree en los políticos, la gente les gusta la política y lo entiendo. Y ha sido porque muchas veces los políticos no cumplen lo que prometen. Desde las promesas de mejor educación hasta promesas como, hey, no me voy a reelegir y terminan reeligiéndose. Y yo creo que hay que reivindicar la política, hay que demostrar que la política puede ser correcta, honesta, participativa y decente. Y creo que esas pequeñas acciones de cumplir con tu palabra hace que la gente vuelva a entender que la política sí puede ser noble, sí puede ser honesta, sí se puede cumplir con lo que los políticos dicen, ¿no? Entonces creo que esto también fue una de las razones más importantes de por qué hacerlo, ¿no? Yo también digo, respondiendo también al comentario, no creo que nosotros somos una primera generación. Yo creo que sin duda también en el pasado hemos tenido presencia no solo de diputados, de otros funcionarios públicos, ministros, personas que han participado en la cosa pública que han querido hacerlo bien. Seguramente nosotros quizás hemos sido una generación ahora, bueno, somos 4 independientes, jóvenes, que ahora 2 de nosotros vamos impulsando a más personas que participen y quizás es mucho más visual también por las redes sociales. Pero estoy seguro que también en el pasado, desde la última asamblea a otras asambleas, hemos tenido gente que también ha sido correcta. Y quizás por el momento, por la coyuntura, por la falta de visibilidad de redes sociales, no los pudo conocer. Y ahora quizás bueno, porque somos más jóvenes y están las redes, eso nos ha dado esa oportunidad. Pero sí es una enorme responsabilidad que la hemos querido cuidar con mucho y por eso en un mundo donde la gente desconfía mucho del uno y del otro, creo que cumplir la palabra es esencial. Me encanta que menciones que una política honesta y decente sí se puede hacer y precisamente eso me lleva a pensar en Vamos. Ustedes hace poco más de 2 años le presentan al país este proyecto, este movimiento que estoy segura que les tomó muchísimo tiempo, muchísima energía, muchísima dedicación. Y para ti, ahora que ves esto convertido en una realidad y en una realidad que les dio un éxito total, como te lo mencionaba en las pasadas elecciones, ¿qué se siente ver ese sueño convertido en una realidad? Mira, yo creo que lo primero es que nosotros no teníamos, o sea, sabía que nos iba a ir bien, sabíamos que varios de los diputados que estamos apoyando y gobiernos locales iban a lograr la victoria, pero no teníamos visualizado que iban a superar las expectativas como lo hicieron. Nosotros en Vamos en verdad también surge de un poquito de lo que ya hemos conversado, ¿no? De esa frustración de llegar a la asamblea y proponer todas estas ideas y todos estos proyectos y darme cuenta que al final cuento con el voto de Juan Diego y el mío y el de Edison y el de Raúl y ya. Y que muchas de esas propuestas buenas que Panamá necesita, se necesitan 36 votos para lograr en la asamblea. Y que lastimosamente más de las 80 proyectos que presentamos, pues más de la mitad, más de 2/3 no se lograron convertir en ley de la República. Entonces viene de esa realización de que vivimos en una democracia y que la asamblea es un juego de números. Tú necesitas 36 votos para una ley. Y que queríamos llenar la asamblea de gente buena. Y que si bien Juan Diego y yo no íbamos a buscar la reelección, no nos podíamos hacer un lado totalmente y que, como se dice muy panameño, o sea, esquinarnos y rascarnos la panza viendo cómo el país no está materializando ese potencial. Entonces, por eso se crea Vamos. Todo ese conocimiento, toda esa experiencia que tuvimos en la asamblea, recolectando firmas, haciendo campaña, dársela, compartirla sin ningún tipo de atadura, sin ningún tipo de egoísmo a una nueva generación de políticos que quieren hacer las cosas bien. Y de verdad que muy contentos con el resultado, con ya 20 diputados independientes, la tercer cargo de elección popular más importante del país, que para mí es la alcaldía de San Miguelito, juntas comunales importantes números en la ciudad de Panamá, en San Miguelito, también en David, y de verdad que ha sido un logro importante. Y me siento muy optimista, yo soy un optimista por Panamá, antes inclusive el resultado de Vamos. Sé que mucha gente, y lo entiendo, y no solamente pasa en Panamá, ¿no? Pero ven las redes, ven las noticias y ven
los escándalos que hay de todo tipo, que si no es las becas es el tema de seguridad, que si no es el tema de seguridad es el tema de educación, que no sé, es el tema del ambiente. Y sé cómo la persona puede perder esa esperanza de que las cosas van a poder mejorar, pero yo en verdad me siento optimista por Panamá y creo que esta reconfirmación de estas últimas elecciones, para la redundancia, la reconfirma de que en Panamá hay gente buena, hay gente trabajadora, hay gente que quiere hacer las cosas bien, que esas ideas de que teníamos de que, bueno, que la política es para gente sucia, hipócrita, se ha demostrado que no, que necesitas mucho recurso para entrar en política, se ha demostrado que no, que necesitas ser parte de una estructura partidista tradicional, se ha demostrado que no. Y yo creo que al final, digo, cada uno juega su rol. Juan Diego y yo impulsamos a esos 100 candidatos salieron a la calle a buscar los votos y el país respondió. Y eso es lo que a mí me llena de emoción y de optimismo. O sea, los cientos de miles de votos de confianza que la ciudadanía le dio a estos candidatos que hemos estado preparando y guiando. Entonces, para mí es un fuerte reconocimiento y aplauso, no tanto ni para Juan Diego, ni para mí, ni para los candidatos, sino para la ciudadanía. De cómo yo pienso que deberían sentirse muy contentos de que entre ellos, más de 500,000 votos, 500,000 personas, decidieron confiar, decidieron unirse, cada uno desde su propia voto, cada uno de manera individual en la urna, a votar por esa esperanza de que Panamá puede ser mejor. Entonces, eso como te digo, como que me da mucha esperanza dónde está el pueblo panameño, pues. No, y tienes que estar muy orgulloso, Gabriel, porque yo personalmente escuché a muchas personas que decían, yo voto Vamos porque creo en el trabajo de Gabriel, creo en el trabajo de Juan Diego. O sea, les dieron el voto de confianza, sí, muchos a ellos porque conocían a los candidatos, pero también en gran parte por el trabajo demostrado, por ese deber cumplido que ustedes dejaron aquí, desde adentro de la Asamblea Nacional. Y ustedes ahora se propusieron, como el grupo Vamos, la coalición Vamos, a asesorar, a guiar a estos casi 20 diputados en la Asamblea Nacional y además figuras en los gobiernos locales. Pero ahora tienen que acompañarlos. Viene el momento de la responsabilidad, del trabajo duro y de demostrar. Claro. Que no es rol de ustedes, ahora es el rol también de todos ellos. Sí. ¿Cómo se preparan ustedes, como los grandes mentores que son, para apoyar a todos sus candidatos? Es un gran reto porque, como dije, sobrepasó las expectativas y estamos hablando de, 20 diputados, que es la bancada más grande de la Asamblea, si bien no es la mayoría, porque la mayoría serían 36, sí es la agrupación política más grande, ya que son 20 y las otras creo que están alrededor de 15. Y como dije, varios gobiernos locales importantes y alcaldías importantes. Yo creo que lo primero es que en estos 2 meses de transición, Juan Diego y yo los estamos capacitando en todo lo que podamos para que ellos lleguen desde el día 1 a saber cómo presentar un proyecto de ley, cómo tener un equipo que no sea enorme y que sea realmente consecuente con el trabajo que van a hacer y no tengas tanto en planilla. Lo estamos guiando en temas de comunicación, cómo ir a una entrevista, cómo hablar en el pleno de la asamblea de manera más elocuente. O sea, lo estamos tratando de guiar y acompañar para que ellos lleguen listos el 1 de julio para trabajar y no pierdan quizás algunos meses que o a Juan Diego o a mí o a otros nos tomó acostumbrarnos a la operación política del lugar, ¿no? Y también para que en esas 2 primeras semanas ellos comiencen a presentar esos proyectos y esas ideas que Panamá necesita y le urge y la gente demanda, ¿no? Ese va a ser nuestro rol por lo menos en los próximos 2 meses, aquí al 1 de julio. Ya hacia futuro no sabría decirte con claridad qué va a suceder. Lo que sí creo que diría es, la gente confió en mí y confió en Juan Diego y confió en estos diputados independientes de Vamos, y creo que sería un error que luego que nos dieron esa confianza nosotros desconectarnos o hacernos los locos o no ver o no fiscalizar el trabajo que ellos están haciendo. Creo que sería un poco irresponsable. No con eso quiero decir que vamos a estar sentados al lado de ellos en la asamblea o en sus oficinas o dándonos vueltas por sus juntas comunales, para nada. Yo creo que ellos son líderes, capaces, con ganas y se van a desarrollar plenamente y no necesitan que ni Juan Diego ni yo le estemos cargando la maleta ni agarrándolo de la mano. Yo creo que ellos van a hacer un muy buen trabajo, pero sí vamos a estar igual ahí tanto para cuando necesiten un consejo, aconsejarlos y guiarlos, y también cuando, ojalá no pase, se descarrilen de alguna forma, nosotros poder señalarlos y ayudarlos a corregirlo, ¿no? Yo creo que
no sé, que es un poco macro, pero no sé exactamente dónde vamos a estar en 3 meses, pero sí vamos a estar ahí por lo menos aconsejando y fiscalizando el trabajo. Yo creo que eso ya le da seguridad a las personas y les da la confianza necesaria de que ustedes van a estar ahí como una guía. Justo mencionas a Juan Diego, Gabriel, y hemos notado en los últimos años, desde que los hemos visto juntos en la Asamblea Nacional, que ustedes han desarrollado una hermandad y viéndolo yo desde afuera, yo veo a Juan Diego Vázquez como una persona extrovertida, expresiva, explosiva en el buen sentido de la palabra, y te veo a ti como una persona mucho más reservada y asumo de ti que eres reflexivo, que eres súper estructurado, que eres muy estratégico en tus decisiones, en cómo te comunicas, en lo que haces. ¿Cómo se teje esta relación de amistad que ahora, además de amistad, tiene un propósito mucho más grande en conjunto, que es Vamos, Claro. siendo dos personas tan diferentes? Yo creo que una de las grandes bendiciones que tuve en la Asamblea Nacional, además de todas las cosas feas y malas que uno escucha de este lugar, pero fui muy afortunado de poder encontrarme con Juan Diego, ¿no? Es mi hermano, compañero de luchas en la Asamblea, un muy buen amigo, y de verdad que ha facilitado para tanto salud mental, como proyectos, como ese compañerismo, estos 5 años en la Asamblea, ¿no? Porque las derrotas las hemos sufrido en conjunto, igual con Edison, igual con Raúl, y las victorias las hemos podido celebrar en conjunto, ¿no? Y creo que ser uno solo, como le tocó, por ejemplo, a la diputada Matilde Gómez como independiente en la Asamblea pasada, puede ser muy difícil, porque estás Claro. tú y ya. Contra el mundo. Pero aquí teníamos un equipo donde estaba Juan Diego, Edison, Raúl, y esa camaradería ayudó mucho a sentirte que no estabas solo, ¿no? Y bueno, yo creo que con Juan Diego también compartimos no solamente o sea, el interés del mejor país, de tener buenas políticas públicas para el país, de transparencia, de buena política, pero también tenemos muchas conexiones de diferentes intereses. O sea, a los dos nos gusta birrear con videojuegos y a veces cuando tenemos el espacio, sacamos un espacio en la noche para sentarnos a tomar algo y jugar. O nos gusta temas de cine, de libros, de lectura. O sea, compartimos no solamente lo profesional, sino cuando tenemos el espacio, hay aspectos sociales que compartimos. Y yo creo que para responder tu pregunta, ahí es donde yo creo que también hacemos un buen trabajo, ¿no? Porque sin duda alguna Juan Diego es muy elocuente, es un guerrero, es mucho más vocal, y yo, como tú dices, quizás soy para el otro lado, para el otro extremo. A mí me gusta mucho más estudiar con a fondo y con la evidencia para las políticas públicas, la reflexión, el análisis estratégico, pero creo que por eso hemos podido ser un buen equipo, ¿no? Nos complementamos en varias áreas, ¿no? Y ahora que es alguien que estimo mucho y que confío mucho y sé que en la política eso es muy difícil. Hay una cita que dice que la política es el lugar para hacerte falsos amigos y verdaderos enemigos. Y para mí ha sido una bendición poder haber hecho un amigo de verdad en la política, y no solo Juan Diego, sino que otros, y nuevamente demostrando que en la política se puede trabajar en conjunto, ¿no? Gabriel, ¿te puedo ser honesta? Ajá. En los últimos días hemos escuchado en nuestro país Gabriel Contralor, Gabriel Magistrado, Gabriel Alcalde, incluso Gabriel Presidente 2029. Todo esto ha sonado. Yo imagino que así mismo como yo lo he escuchado, tú también, igual que todo el mundo que nos ve en este momento. ¿Qué sigue para Gabriel en el ámbito público? La verdad es que no sé. Y no estoy diciendo mentira, y no estoy tratando de engañar ni evadir la pregunta. No sé qué va a pasar. No sé si voy a continuar en el ámbito público. Yo vengo del sector privado. Mi primer empleo fue una gran multinacional. Me encanta el sector privado, el impacto que puede hacer en Panamá, sobre todo en el área de tecnología. Creo que en el sector de tecnología e innovación me inspira mucho y me gusta mucho. Creo que hoy la tecnología está transformando vidas de una manera impresionante, a veces hasta más que gobiernos de diferentes países. Entonces es un área que me interesa mucho y que es 100% sector privado, que no descarto participar. También he participado en consultorías a gobiernos extranjeros, que si gobierno de Singapur, Mauricio y otros países. Entonces el ámbito de consultoría, tanto privada como pública, es algo que puedo continuar. También trabajé en el sector de académico, fui profesor en la universidad aquí en la USMA y en otras. Lo que trato de decir con esto no es mostrar mis credenciales, nada más que decir que mi experiencia
es muy diversa y me gusta vivir mi vida así. Yo no soy un especialista y no quiero serlo. Hay gente que es supremamente especialista en este tipo particular de derecho humano y ha sido toda su vida y todo su trabajo sobre este tipo de derecho humano y toda su tesis y sus maestrías y sus doctorados. Y está bien, se necesitan los especialistas en esta rama particular de derecho humano o esta rama particular ambiental. Y está bien, lo respeto, lo necesitamos, pero ese no soy yo. A mí me gusta más la diversidad de opiniones, de posturas, de causas, unificar esas causas. Los problemas más complejos del mundo yo siento que necesitan, sí, de especialistas, pero también personas que puedan sentar al sector privado, al sector público, al sector ONG, al sector académico, que conozcan de pobreza, que conozcan de economía, que puedan juntar esos conocimientos. Entonces yo me considero más un generalista y creo que más que un especialista. Y con eso puedo trabajar y hacer muchas cosas en diferentes sectores. El sector público me interesa mucho, algunos rubros en particular, y no sé qué va a pasar, pero no me voy a desconectar. De eso sí te puedo decir y de alguna forma estaré contribuyendo a mejorar este país, ya sea en el sector privado o sector público. Gabriel, un sueño en lo personal que te falte por cumplir. ¿Qué me dirías? Fácil. ¿Cuál? ¿Facilísimo? Facilísimo. ¿Cuál? A mí me encantaría ser papá algún día y casarme y tener hijos, o uno o varios. Eso creo que es un sueño por cumplir. Creo que es de las cosas más bonitas que uno puede tener, una familia, y cuidarla y crecer con ella. Y nada, es algo muy bonito que quisiera tener. Maravilloso, Gabriel. Oye, la realidad es que, y para cerrar, tú te has convertido en una figura joven que, como tú mismo lo has dicho, no eras tan conocido cuando llegaste al ámbito público y te ganaste el cariño de la gente, te ganaste esa confianza de tu país, pero en especial a mí me encanta hablar de la juventud, porque yo siento que con un ejemplo como el tuyo, muchos jóvenes pueden creer en sus sueños, pueden creer que esas cosas que ven como un imposible o algo muy lejano se pueden convertir en una realidad. ¿Qué mensaje tú le dieras a la juventud de tu país, pero no solo a la juventud, sino también a todas esas personas que han creído en ti? Mira, buena pregunta. Y yo creo que lo primero es contarles un poco, cuando yo decidí correr a diputado, y sé que Juan Diego pasó por lo mismo, y probablemente Edison también, siendo jóvenes, mucha gente nos decía, no lo van a lograr, hey, tú dale, en la próxima quizás, como independiente y joven, sin tantos recursos, sin tanto dinero, inténtalo y va a ser una bonita experiencia, ¿no? Y decían como, lo veían como imposible y nos decían, es muy difícil, pero dale, inténtalo, todo está bien, ¿no? Y creo que el haber podido llegar, y no raspando, sino con una buena cantidad de votos, igual Juan Diego, diputado más joven del país, pero el más votado del país, creo que manda un mensaje muy importante. El primero es, a pesar de que hayan personas en tu vida y en tu círculo que te digan que no es posible hacer algo, si tú te comprometes, si tú trabajas, si tú te organizas y te lo propones y realmente lo ejecutas, lo puedes hacer. Lo peor que puedes hacer es no hacer nada y rendirte con los comentarios de los demás. Entonces yo creo que lo primero es eso, como que no creas todo lo que la otra gente te diga que puedes o no puedes, o debes o no debes. Y es difícil porque uno tiene que hacer una introspección. ¿Quiero esto realmente? ¿Encuentro en mi corazón y en mi alma las ganas de hacer esto? Y yo creo que si uno realmente está convencido de que tienes que hacer algo, sea fundar una empresa, sea participar en política, sea dedicar tu vida a una causa, yo creo que lo más importante es que tú te lo creas. Y creo que eso es lo más difícil. Y viene un poquito con el tema de, por ejemplo, esos espacios de meditación y reflexión. Hoy estamos tan apegados a las redes, tan apegados a la tele, tan apegados a lo que pasa, a las noticias, que pocas veces nos sentamos como a reflexionar y a pensar, bueno, ¿yo qué realmente quiero? ¿A mí qué realmente me gusta? Y tener esa posibilidad de reflexionar. Yo creo que si uno toma esos espacios de conocerse mejor y llegar a esas propias respuestas, no importa lo que la gente te diga, si ya tú te lo crees y lo trabajas, lo puedes lograr. Entonces creo que eso es un mensaje, conocerse a sí mismo
no dejar que otros digan lo que tú puedes o no puedes hacer. Y lo tercero es, mira, o sea, yo llegué a la asamblea y me acuerdo los primeros días y semanas cómo estos diputados comenzaban a gritar y estos diputados gritaban, me gritaban a mí, gritaban a la bancada y cómo eran diputados que llevaban 20 años en la asamblea. Yo crecí viéndolos en la tele y para mí eran, wow, o sea, estas figuras políticas poderosas y grandes y bueno, luego te das cuenta de que son humanos en carne y hueso como tú y te das cuenta que muchas veces sus posturas no son personales contigo, sino que son políticas y te das cuenta de que inclusive los puedes vencer en las urnas, en este caso. Entonces creo que ahí el mensaje es, y los asiáticos, los chinos tienen un término muy conocido que llaman los tigres de papel, que básicamente tú ves un tigre y te asustas. Y que, wow, mira esta persona, este nombre, esta persona que he visto tanto en política, este pez pesado. También puede ser en el sector académico, el sector privado, lo que sea. Pero no olvides que son personas de carne y hueso y por eso dicen tigres de papel, porque en primera instancia te puede dar algo de temor, pero después te das cuenta que son papel, igual que tú, igual que yo, con virtudes y defectos y humanos. Y que se les puede vencer o se puede trabajar en equipo o que son personas, ¿no? Entonces eso, que no se dejen intimidar por nadie, no se dejen intimidar por nadie, que trabajen por lo que quieran y que se dé un espacio para conocerse a sí mismo y reflexionar qué es lo que quieren. Creo que eso es lo más importante. Me quedo con eso, Gabriel. Muchísimas Gracias a gracias por ti. estar aquí conmigo, Gracias a por tu ti. tiempo. No, de verdad, gracias. Gracias.